Estoy ya en contacto. Raimi, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, Claudio, un saludo cordial. Aquí yo con el espíritu revolucionario de la toma de la Bastilla y de alejarse de la corona y alejarse de la iglesia y construir un poder ciudadano que tiene sus peligros. De hecho, lo tuvo en la Revolución Francesa, ¿no? Cuando hubo una burguesía que a su vez planteó sus propios desafíos. Pero eso nos ayuda a avanzar y en eso estamos también en nuestro país. Raimi, hay un encuentro multipartidario interinstitucional que ha dejado algunas huellas, titulares de esto, y si Raimi ha visto con buenos ojos o no tanto este encuentro entre los distintos representantes de partidos. Raimi, bienvenido. No, me pareció muy buena iniciativa después de mucho tiempo, después de mucho tiempo, de verdad, hemos visto un espacio de concertación de los tres poderes para empezar, ¿no? Porque había representación del legislativo de ambas cámaras, había representación del ejecutivo, estaba la ministra de la Presidencia y estaba también, bueno, faltó el Poder Judicial en realidad, pero estaban los partidos políticos, ¿no? Eso era importante. Creo que los factores del poder político estuvieron ahí de una forma plural. Fue muy interesante verlo a Evo Morales, junto a Carlos Mesa y otros representantes. Pese a algunos incidentes que son naturales adentro y afuera, creo que lo importante es que se lleva algunos consensos, no absolutos, pero consensos al fin. Me parece prudente lo que ha surgido dentro de esa reunión de plantear que por lo menos en esta elección se modifique la ley en sentido de que no haya elecciones primarias. Primero por el tiempo. La norma electoral establece que no se puede hacer más que un solo proceso electoral por año, ¿no? Hacerlo dos sería muy complicado y habría que desterrar las judiciales o eliminarla o postergar las judiciales, y eso no es pensable en un sistema democrático constitucional que respeta el Estado de Derecho. Ya tenemos más de 6 meses prorrogados a los miembros del órgano judicial y del Tribunal Constitucional, que de hecho significa un gran cuestionamiento a la legitimidad de este poder. Ponerse de acuerdo en que es prioridad realizar la elección judicial creo que es importante. Las primarias finalmente, además de ser un ejercicio muy formal, porque de hecho no tiene un efecto práctico, pudieron haber tenido una buena intención en su momento. Creo que bien pueden ser postergadas o no tomadas en cuenta en esta elección. No creo que haya que cambiar mucho de todas formas. Además, arruinaría el programa electoral, inviabilizando la elección judicial, erogan mucho dinero, ya sean internas o externas. Estamos hablando de entre 40 a 60 millones de bolivianos que no sé si el Estado boliviano en este momento está en condiciones de poder solventar. Me parece prudente, saludable. No hay nada perfecto, ha habido pues diferencias obviamente, ni hay la unanimidad absoluta, pero creo que sí ha habido consenso. Raimi, al entrar acá al programa vi los primeros minutos de la entrevista que dio Evo Morales a CNN a la periodista Carmen Aristegui, y de lo que he podido escuchar, lo pongo sobre la mesa para su lectura, es que Evo Morales mantiene esta idea de que esta sonada militar que hemos vivido en estos días de junio ha sido montado, dijo, por Luis Arce y Zúñiga, y si no fue un autogolpe, es un golpe a la economía. Hay un riesgo país que ha crecido, Bolivia está más inestable para las inversiones. ¿Y dónde está el equipo de inteligencia? Que no hubo ni una baja en el mundo militar. Habló de la escasez del gas, del resultado de haber hecho desaparecer como tal el Ministerio de Energía, y terminó diciendo que sin primarias no hay democracia. Bueno, de Evo Morales nunca podemos esperar agua tibia, ¿no? Él siempre tiene declaraciones duras, radicales. Primero, me extrañó ver a Evo Morales en CNN, no es un entrevistado que visite mucho esa casa, pero atención todo esto a horas después de este encuentro. Más que llamarme la atención, me pregunto por dónde van a correr las aguas dentro del MAS en estos conflictos intramasistas, y cómo todo esto se puede conjugar con las fuerzas opositoras para un calendario que sea mínimamente potable, Raimi. Pero yo no leí la entrevista, pero como lo menciona usted, hay posiciones que son complicadas, ¿no? Yo en el caso de las primarias creo que no es tan evidente que sin primarias no hay democracia, ¿no? Además, en muchos de los partidos las primarias son en realidad un evento formal, como fueron las últimas elecciones, ¿no? En 2019 las primarias fueron
un evento que simplemente formalizó lo que estaba decidido, con una larga tradición caudillista como la de nuestros países, y en especial en Bolivia. Hablar de primaria es un formalismo que no sé por qué se lo implementó. Es una copia que se ha hecho de los Estados Unidos, a la que tanto criticamos algunos. Entonces es una mala copia además, ¿no? Porque no creo que esté dentro de la naturaleza de nuestra práctica política. Pero de todas formas es la ley, y si es la ley solamente se puede modificar con otra ley, y eso es creo lo que se ha planteado ayer, que sea la Asamblea Legislativa la que decida eso. El consenso no lo decide automáticamente, tendrá que discutirse allá. Respecto a lo del tema del autogolpe, yo le comento con mucha sinceridad, yo pensaba que era un simple plantón, como lo denominó algún analista, ¿no? Que era simplemente una reacción natural a la destitución. Y me resistía a pensar que era algo planificado. Pero hay demasiada evidencia allá y le digo sinceramente, he tratado de ser lo más objetivo posible. Y hay que ver que esto tenía nomás sus raíces y que había un trabajo previo y que de repente hasta las declaraciones que fueron las que le costaron el cargo al general Zúñiga estaban hechas de forma provocativa para eso, ¿no? Yo estoy empezando a llegar a esa conclusión. Había nomás dentro de la organización militar, ¿no? Y afuera, en el sentido pasivo, grupos que querían canalizar la insatisfacción que hay dentro de las Fuerzas Armadas, porque las hay, respecto al procesamiento de los militares que participaron en el masacre de Sencata y de Sacaba, que estamos hablando de 40 víctimas que estuvieron ahí, murieron a manos de fuerzas militares, ¿no? Que actuaron como si fuera una guerra. Entonces, yo creo que ese tema de esa insatisfacción interna, que es la que expresó el general Zúñiga, en el fondo ha promovido algo que por suerte no ha tenido eco en otros sectores de la oposición. Eso hay que valorarlo también. Se critica a la oposición, pero la oposición no ha hecho ni ha intentado utilizar eso ni a plegarse para tratar de derrocar al gobierno. Pero por todo lo que se viene diciendo, cada vez me inclino a pensar que sí, que era un golpe, ¿no? Yo pensaba que no era un golpe, que era una simple sublevación, un capricho, pero nunca he estado de acuerdo con la tesis del autogolpe. Primero porque ¿qué ganaría? Siempre hay que ver qué es lo que uno gana. ¿Qué ganaría el presidente darse con autogolpe? Darse 3 horas de popularidad para una crisis que ha hecho que el dólar paralelo suba, que los precios de los productos y las mercancías suban, demostrar su terrible fragilidad institucional, porque antes una de las fortalezas del gobierno era que se veía que la policía, la Fuerza Armada, toda la estructura estaba sólidamente tras de él. Pero hoy esto ha demostrado debilidad y no creo que a ningún gobierno le convenga eso. No tiene sentido. Pero además, ¿qué ganaría el general Zúñiga hacerse un proceso que puede terminar con una sentencia de por lo menos 20 años de cárcel y todos los que lo siguen? Yo creo que no hay argumento para decir que esto fue un show. No fue un show. No pasó a mayores porque no hubo apoyo de otros partidos, de sectores de la oposición. Creo que el empresariado ahí jugó un rol muy importante, creo que no se plegó ni apoyó este tipo de aventuras, los movimientos cívicos tampoco. Y segundo, porque tampoco hubo un apoyo masivo, no hubo duda dentro de la propia Fuerza Armada, no fue algo que tuvo el consenso general. Pero queda un gran problema. Yo creo que ahorita hablar del golpe ya es algo que pasó, es lo que viene. Hay nomás que tomar en cuenta el factor militar. El factor militar no está aplacado, falta un año y tanto de gestión. Y ahí esto ha generado mucha incomodidad. No, me imagino, yo conozco, a los militares no les gusta mucho ver que los policías le pongan esposas y los lleven a los tribunales. Genera nomás fricciones, genera insatisfacción y es una fuente de riesgo para la democracia con la que hay que tener cuidado. Y les gusta ser simplemente juzgados entre ellos, ¿no? La justicia entre uniformados, creo que es uno de los desafíos que tenemos como democracia. Remy, aprovecho y le lanzo una última pregunta. ¿Qué hacemos? Es la versión corta. ¿Qué viene? Es la versión corta y la versión larga la conocemos todos. Estamos viviendo una de las peores crisis políticas de los últimos años, en primer lugar porque la principal fuerza política en el país se está dando de patadas y puñetes en la Plaza Baroa porque no hay un acercamiento, porque se han descalificado, porque no se están debatiendo ideas, se están debatiendo candidaturas, poderes, juega la mezquindad en las fuerzas opositoras. Tampoco hay una mirada estructuradora como oposición, también se están dando de machetazos entre ellos, políticamente hablando. Por otro lado, el Poder Judicial con
Estas autoridades autoprorrogadas no nos dan la mejor señal y finalmente la economía, que es lo que me afecta cotidianamente en mi bolsillo. Los bolivianos que yo gano como trabajadora cada día valen menos, con esa misma cantidad de bolivianos cada día compro menos, cada día ando buscando dólares, tampoco los hay, y cada día leo en las noticias que no hay gas, que no hay exportación, que nos llega una inflación importada y no encuentro esperanzas del fútbol. Mejor ni le hablo porque me pongo a llorar. Entonces estamos en un momento muy difícil, Raimi. ¿Qué viene? Lo único consuelo es que en el fútbol estamos peor, pero a nivel ya de la realidad, que es lo triste, estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico que usted hace, bien, no digo pesimista, pero no muy optimista. Ahora, yo lo que me pregunto, caramba, es impresionante cómo, teniendo un déficit que lo tiene el país del 2014, se ha mantenido un ritmo aceptable de crecimiento y cómo la situación del país no ha derivado de una situación como la de la Argentina. Yo la verdad que veo mucho mérito en eso. Creo que hay que reconocer que pese a las grandes falencias que pueda tener el gobierno, tiene un trabajo con la economía que no será el mejor, pero que ha contenido hasta ahora un turbión, ¿no? Que no sabemos en qué puede terminar. ¿Cómo lo hace? ¿Qué lo hará? La verdad que tiene de tener su fórmula. Ahora, lo que viene va a ser cada vez peor en el sentido que mientras más nos acerquemos a la elección, que va a ser el próximo año, va a ser mayor la turbulencia, mayor la contradicción. Y yo coincido con su análisis en el sentido que en la oposición más bien no va a haber problema con la oposición. La oposición tendrá sus diferencias, pero tendrán que ver y seguramente a ellos muy difícil que se unan, las presentarán. El gran problema es la definición la respuesta de dos preguntas. La sigla del MAS, uno, y segundo, la habilitación o no de Evo Morales como candidato. Eso creo que va a definir la agenda de los próximos meses. En función a eso vamos a ver muchas cosas. Si se define eso de una forma consensuada y sin conflicto, creo que no va a haber problemas. Pero si eso no se resuelve, yo veo mucho conflicto, mucha turbulencia hacia el futuro. Bueno, yo no lo veo ya y lo digo con sinceridad y con pena, no es que me da mucha pena que no se vea posible ya una unidad del MAS, porque la división del MAS no solo le afecta al MAS, le afecta al país, le afecta a la gobernabilidad del tiempo que queda el gobierno, que es el MAS finalmente, y le afecta a un proyecto que ha hecho grandes cambios en este país, que creo que es el único proyecto en las últimas décadas que ha sido elaborado con una proyección hacia el futuro. Las que vienen del otro partido son soluciones reactivas, propuestas circunstanciales, que más se van por el reflejo a la oposición que a un proyecto. Por eso da pena y creo que ya a estas alturas es irreversible. Se ha hecho tanto, los entornos de ambos grupos han trabajado tanto para alejar a los dos principales protagonistas de esta fuerza, que ya lo hallo difícil, ¿no? ¿Cómo se resuelve esa contradicción? Va a definir en gran medida lo que ocurra en los próximos meses. Y en los próximos años. Gracias, Raimi Ferreira. Ha sido ministro de Estado en el gobierno de Evo Morales, cruceño, analista político y de lo más exquisito de la intelectualidad cruceña. Gracias, Raimi, por estos minutos. Muchas gracias. Un saludo cordial y un saludo a todos.